Feliz día, feliz domingo, hoy día del Señor. Hoy día, pues, todos los cristianos católicos tenemos de una manera muy especial una invitación que nos hace nuestro mismo Padre Dios cuando nos invita a santificar la fiesta, ir el domingo a misa, encontrarnos con nuestros hermanos que tienen nuestra misma fe, nuestro mismo bautismo, nuestra misma creencia y el mismo amor al Dios de la vida. Por lo tanto, hoy es un compromiso de ir a nuestra parroquia más cercana y a participar en ese banquete, en el banquete de la vida, en el banquete que es Jesús, que se nos da en un pedazo de pan y en un poco de vino. Pues bien, vamos a compartir la palabra de este domingo, del libro del Éxodo. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a la viuda ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá, te mataré a espada, tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando preste dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como un usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios. Tú, Señor, eres mi refugio. Yo te amo, Señor, tú eres mi fuerza, el Dios que me protege y me libera. Tú, Señor, eres mi refugio. Tú eres mi refugio, mi salvación, mi escudo, mi castillo. Cuando invoqué al Señor de mi esperanza, al punto me libró de mi enemigo. Tú, Señor, eres mi refugio. Bendito sea, Señor, que me protege. Que tú, mi Salvador, sea bendecido. Tú concediste al Rey grandes victorias y mostraste tu amor a tu elegido. Tú, Señor, eres mi refugio. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonando los ídolos se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era el doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande. Y el primero de los mandamientos, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Hoy
en el Evangelio nos relata que un fariseo, habiéndose enterado de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercó a él. Uno de ellos, que era el doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Y varias veces vamos a ver nosotros ese contexto. Varias veces veremos en el Evangelio ese contexto de que los fariseos, los escribas, se acercaban a Jesús con una pregunta para ponerlo a prueba, a ver si con esa pregunta pues hacía patinar a Jesús. Pero en todas esas preguntas siempre fueron ellos los que patinaron, porque no sabían con quién se estaba metiendo, no sabía a quién le estaba preguntando, si le estaban preguntando al Dios verdadero, al Dios de la sabiduría, al Dios todopoderoso, pues ¿qué podían esperar? Que fueran ellos los que siempre patinaban con sus propias preguntas. Pues bien, uno de ellos se acercó y le hizo una pregunta interesante a Jesús y le dice: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y con esa pregunta, aquel hombre estaba buscando de que Jesús pues le dijera cuál era el mandamiento más grande de la ley. Y todos nosotros conocemos los 10 mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le respondió. Y la primera parte de la respuesta de Jesús es una respuesta que la vamos a encontrar en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5. Le dice Jesús: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y con esa respuesta Jesús le estaba respondiendo algo que ellos sabían, y como le dije anteriormente, lo podemos encontrar en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Y eso lo sabía el pueblo. El pueblo sabía que tenía que amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, que tenía que adorar y amar a Dios de esa manera. Y es que todos nosotros tenemos que amar a Dios de esa manera. Y esa es la única manera de amar a Dios. No hay otra manera de amar a Dios. Aquel que diga yo amo a Dios a mi manera, pues se está mintiendo. No hay otra manera para amar a Dios. La única manera de amar a Dios es esta, la que nos dice Jesús. A Dios se le ama con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Esa es la manera, la única manera que hay en esta vida para amar a Dios. Vuelvo y repito, aquel que diga yo amo a Dios a mi manera, está totalmente desubicado, totalmente desubicado. Y luego Jesús le responde esa pregunta: ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le dice, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y acá Jesús une esos dos mandamientos, porque antes estaban separados. El primero lo podemos encontrar, como le dije, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, pero lo podemos encontrar en Levítico capítulo 19, versículo 18, donde Jesús nos dice, el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como le dije, lo podemos encontrar en Levítico capítulo 19, versículo 18, pero esos dos mandamientos no estaban unidos. ¿Qué hace Jesús? Jesús une esos dos mandamientos que estaban separados cada uno. Ahora Jesús lo une, compenetra a los dos mandamientos, porque luego nos dice el Señor, en estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Jesús lo que hace es unir, lo que hace es compenetrar, lo que nos hace y lo que nos dice es que si amamos a Dios, tenemos que amar a las criaturas de Dios. Si amamos a Dios, tenemos que amar a los hombres, que es imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, no podemos decir que amo a Dios si no amo a la semejanza, no amo a la imagen de Dios, que son los hombres,
acá en la faz de la tierra. Por eso el apóstol nos dice, el que diga que ama a Dios y no ama a sus hermanos es un mentiroso. Por lo tanto, el Señor nos invita es a practicar el amor. Ese amor, pero ese amor divino, ese amor que nos lleva a nosotros a perdonar, ese amor que nos lleva a nosotros a ser bondadosos, ese amor que nos lleva a nosotros a vivir en la humildad, ese amor que nos lleva a nosotros a que tengamos esperanza. Pues bien, Jesús une a estos dos mandamientos. ¿Para qué? Para que practiquemos el amor en esta vida. Y por eso aquel mandamiento, el mandamiento nuevo del amor, ámense los unos a los otros como yo os he amado. Porque eso es lo que el Señor quiere, que ustedes y yo vivamos, practicamos acá en esta vida, mientras tengamos vida acá en la faz de la tierra, que practiquemos el amor. Y el amor no es egoísta, el amor no es envidioso, el amor no es rencoroso, el amor no está lleno de ira, sino todo lo contrario. El amor se sabe dar, sabe perdonar y sabe enriquecer a nuestros hermanos con nuestras alegrías, con nuestra paz, con nuestra solidaridad, con nuestra fraternidad. Pues esta llamada que nos hace Jesús hoy en el Evangelio, y nos dice, terminando el Evangelio, la última estrofa, en estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas, porque en estos dos mandamientos está resumida la Biblia. Si nos pide a nosotros un resumen, Jesús ha dado el mejor resumen que podemos dar de la palabra de Dios. Resume la Biblia en 5 líneas. Ahí está, Jesús la resumió, uniendo estos dos mandamientos que antes estaban separados el uno con el otro. Pues hermanos, preguntémonos ustedes y yo, ¿cómo está el amor? ¿Cómo estamos practicando el amor en esta vida para con Dios y para con nuestro prójimo? Nos tenemos que examinar y dar una respuesta. Si sabemos amar a Dios, sabemos amar a nuestros hermanos. Pero si amamos a Dios a nuestra manera, pues no vamos a amar a nuestros hermanos. Vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.